Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en su podcast favorito, La Rotonda Comiquera. Pues, ¿se acuerdan de aquel evento al que fui a cubrir el Cosmic Pool? Ahí conocí a una chica súper linda, la verdad me enamoré. Yo siempre digo eso, me enamoro, por eso los traigo aquí al podcast. Ella es Sam Lizzie, ella es una autora de cómic y pues, hola Sam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luz? Muchísimo gusto, estoy muy bien, muchas gracias. Pues muy bien. Yo te conocí ahí, la verdad, me gustó todo el estilo que traías. Chequen esa cobertura, chequen las cápsulas que se van a subir después en el viaje del sonámbulo, porque precisamente iba a ser la de ella. Pero todo el estilo de Sostán está súper bonito, porque era un rosa pastel súper precioso, la mercancía que manejaba era un estilo súper kawaii, muy influenciado por el anime y el manga, y yo creo que eso fue una de las cosas que más me gustó. Eh, y pues principalmente pues ella está haciendo ahorita el prototipo de un cómic, ¿verdad? Así es, actualmente lo sigo escribiendo, la verdad es que es una historia un poco larga y también lo estoy ilustrando. Ahí va a paso lento, pero ahí vamos. Creo que mientras no se quite el dedo del renglón en algún momento se termina, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Pues muy bien. Cuéntame, ¿cómo es que inicias en el mundo del cómic? Pues, mira, yo creo que fue eh, una salida, digamos, a una situación que he tenido a lo largo de toda mi vida, que es un sentimiento de soledad. Siempre he querido como ser parte de un grupo, de pertenecer a un lugar y de hecho yo originalmente, yo quería ser músico, yo quería tener una banda, pero nunca encontré las personas correctas. Entonces lo que hice fue empezar a imaginar a un grupo de chicas de quienes me encantaría ser amiga, ¿no? Y poco a poco les fui dando como sus propias vidas, su personalidad, la forma en que se relacionan entre ellas, y a partir de ahí surgen las historias de cada una protagoniza su propia vida, pero se entrelazan. Todo esto me llevó a hacer dibujos primero, que desgraciadamente yo creo que es algo que nos pasa a muchísimas personas que estamos en el mundo del arte. Al principio los subimos y como que nadie nos hace caso, ¿no? Pero llegó el momento en que publiqué la historia, bueno, un fragmento, un texto con una de mis personajes que se llama Evelyn, que es precisamente una chica transgénero, y ahí como que conecté con un público. Fue donde la gente comenzó a interesarse por mi proyecto y decidí pues centrarme más en eso, ¿no? Empezar a contar esta historia, pero en vez de solamente escribir un texto enorme, quise mezclarle estas como dos habilidades, que es la narrativa y la ilustración, y de ahí surgió el cómic en el que estoy trabajando actualmente. Ok, tengo entendido que eres autodidacta en ambas disciplinas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido pulirte a ti misma en eso? Así es, yo empecé dibujando, fue más bien coloreando dibujos de otras personas. Yo utilizaba un programa que se llama CorelDRAW, que es un programa vectorial, entonces tomaba bocetos o dibujos que hacían otras personas de manera tradicional y yo los vectorizaba y los coloreaba. Entonces, como tal, no dibujaba, pero poco a poco empecé a querer desarrollar mis propios personajes, ¿no? Otra vez, viniendo a estas chicas que hoy día pues son el centro de mi trabajo, y para no depender de nadie más, o bueno, es complicado la vida de artista, entonces no podía como estar pidiéndole a alguien más que hiciera todos mis dibujos o demás, bueno, que dibujara mis personajes. Entonces ahí empecé yo muy poco a poco, y la verdad es que al principio era como, no sé, si es un poco pecado quizás decirlo, pero siento que muchas personas empezamos por ahí calcando, ¿sabes? De hecho, eso es un proceso muy normal. Sí, O sea, es parte de aprender a dibujar. Aparte hay un diseñador japonés que se llama Yoji Yamamoto. ujú, Me dice una frase que me gusta mucho, yo creo que le servirá a cualquiera para quitarse esa culpa. Eh,
dice copia, copia, copia y al final te encontrarás a ti mismo. Y sí, creo que es una manera de encontrar un estilo con el que te sientas cómoda, ¿no? Y en el que te puedas desenvolver adecuadamente. Y para mí fue el estilo anime, es el que más me llamaba la atención. Y fue un proceso de años porque yo empecé a dibujar en el 2012, 2013 aproximadamente, y ya dedicarme de forma, diría, semiprofesional a partir del 2021, 2022. En cuanto a escritura, la verdad es que a mí siempre me gustó muchísimo leer, pero tengo esto de que a mí me encanta más bien leer lo que es ciencia ficción, historia del mundo, tecnología, cosas por el estilo. Es decir, no soy una persona mucho de fantasía, incluso no soy una persona de novelas como de romance o cosas así. No, no, la verdad es que ni siquiera tengo una carrera ni nada por la depresión. De hecho, no tengo terminada la preparatoria, pero creo que sí me sirvió mucho el haber pasado mi infancia en una biblioteca. Por eso viene con los temas de soledad, pero al salir de la escuela básicamente yo me iba toda la tarde a la biblioteca, los veranos los pasaba en cursos en la biblioteca, entonces ahí creo que me sirvió obtener como el vocabulario y las herramientas para poder escribir más adelante. Y de ahí fue la inconformidad un poco con la vida, el soñar despierta para empezar a armar estos mundos. Fíjate que aquí tuvimos un programa, bueno, en el viaje del sonámbulo tuvimos un programa de bibliotecarios. Mm. Ajá, ahí sí pueden escucharlo. A mí me pasó algo similar, mis papás trabajaban mucho Uh-huh. y pues todo el tiempo estaban viajando. Entonces, sí había compu en la casa y todo, pero era como sentir que quieres hablar con alguien, ¿no? O que alguien te está ayudando. Entonces, Uh-huh. iba a la biblioteca cerca de mi casa y había un bibliotecario bien buena onda. Y gracias a él, pues, no es como que terminé la escuela por él, pero me sentí menos sola durante mucho tiempo. Entonces, para mí la biblioteca siempre ha sido como un refugio, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo la tesis, también el lugar donde más avancé y donde más me sentí como apoyada escribiéndola fue en la biblioteca. Sí, es que además, bueno, por suerte tenías como compañía de esta persona, ¿no? El bibliotecario, pero también los libros, la manera en que te sacan, te hacen conocer el mundo, te llevan más allá, o la forma en que despiertan tu interés es algo súper maravilloso. Sí, no, el arte salva vidas. Sí, definitivamente. En cualquier modo de expresión salva vidas. El arte salva vidas, te encara con los demonios o te despierta a los demonios, pero es un algo. Hay una expresión muy bonita, bueno, una definición muy moderna, pero muy bonita, que creo que engloba perfectamente lo que es el arte, que es algo que tiene que salir. Uh-huh. Y nunca había, en una frase tan sencilla, no había visto descrito también el arte. Sí, sí, porque revela muchísimo de lo que somos o de lo que hemos vivido, incluso de nuestras carencias, ¿no? De nuestros anhelos y la forma en que te permite conectar con otras personas es increíble porque sí te salva la vida. Incluso hay mucha gente que va con cantantes, con músicos, y oye, es que lo que tú haces me salvó la vida, ¿no? Cuando escuché esta parte de la letra me sentí visto, cuando vi esta historia, este cómic, esta película, por fin se acabó como ese sentimiento de soledad o de desesperación o de ser incomprendido. Es que empatizas, dices, alguien creó esto, entonces esa persona sintió algo similar a lo que yo siento. Y es un Uh-huh. sentimiento de ya no estoy tan solo. Exacto. Alguien en el otro lado del mundo está experimentando lo mismo. Así es. Y es que es súper, pues digamos que eso es una de la esencia del arte, cuando te toca el alma. Sí. Muy Y también bien. para el artista, eh,
viene de esta necesidad de comunicación, ¿no? Cuando un artista plasma sus sentimientos, de alguna u otra manera, los muestra una parte de sí mismo, no necesariamente la persona completa, incluso no necesariamente lo con lo que está de acuerdo, puede ser algo que a lo que se opone, no sé, muchas formas de expresarse, pero al final está mostrando algo de sí. Y cuando lo extiende al público, en cierta forma le está diciendo o pidiendo al público, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hice, quieren, ¿no? Entonces el recibir eso a mí me ha salvado la vida, definitivamente. El poder compartir algo que por mucho tiempo me mantuvo a flote, evitó que yo me viniera abajo, que significó tanto para mí y que haya alguien allá afuera con quien resuene, que venga y me diga, oye, es que tú me ayudaste a encontrarme, tú me hiciste que yo entendiera mejor esta parte de mí y tal. Es algo súper hermoso y maravilloso que yo agradezco, no tienen ni idea de cuánto. Sí, es que, bueno, a mí todavía no me pasa, ¿verdad? Pero sería bonito que alguien me dijera, yo escuché tu podcast en tal momento y pues ahí está, ¿no? De todas maneras, les recuerdo que en el Instagram del Viaje del Sonámbulo y también en el Facebook hay una publicación fijada que son de todos los centros de ayuda psicológica gratuita en la Ciudad de México. Y varios de ellos son vía telefónica, entonces desde cualquier punto de la República Mexicana o del mundo pueden, si empiezan con 800 de cualquier parte del mundo pueden marcar a ellos y pueden solicitar la ayuda de forma gratuita. Entonces, si algún momento sienten que lo que les está abrumando o algo, les invito a que busquen la información y está ahí a la mano. La colocamos precisamente porque nos importan y queremos que estén bien. Entonces, si en algún momento lo necesitan, ahí están todos los servicios gratuitos. Muy bien. Eso es algo muy bueno, el promover los servicios, porque sí, definitivamente mucha gente creo que nos enfrentamos a eso. Eh, es que te entiendo, o sea, ya poniéndome un poquito personal, un día tuve un colapso porque, o sea, mi depresión postparto fue tan fuerte que evolucionó a psicosis postparto y me dan la noticia de que mi hijo necesita terapia de lenguaje. Y en ese momento colapsé totalmente porque estaba yo intentando recuperar la vida académica, estaba con el niño, tenía la presión de todo el mundo porque no hablaba, y cuando me dijeron lo de la terapia, como que colapsé y llamé a uno de esos servicios gratuitos. Y actualmente llevo casi 7 años con mi terapeuta que por teléfono, y la verdad es que me cambió la vida. No te puedo decir que estoy curada porque creo que toda persona que ha pasado por esto entiende que esa palabra no se puede emplear, pero sí entiendo que son días más fáciles, mmm, que incluso los momentos oscuros ya no me consumen como antes, y ha sido un gran trabajo y creo que esa psicóloga ha sido mi segunda relación más duradera en el mundo y creo que Wow. es la única que no quiero perder en mi vida. Wow. Entonces, no es como que, y es que también mucha gente piensa eso, piensas que vas a 1 o 2 terapias y te vas a curar, pero no te puedes curar. Aprendes No. a sobrellevar tus emociones, aprendes que estas no te dominen, aprendes a pensar en medio del caos y a respirar en medio del caos. Así es, se trata de hacerlo más llevadero. Eh, la salud mental es demasiado compleja y definitivamente es un proceso muy largo, no es de ir y esperar una cura mágica porque no la hay. Y hay cosas que quizás nunca van a salir del todo, pero no quiere decir que no puede mejorar. Entonces es muy importante sí buscar ayuda profesional. Y me alegra mucho que en tu caso pues esté mucho mejor la situación después de haber pasado por algo tan duro, porque es una carga enorme la que estuviste atravesando. Pues sí, pero pues ahora sí que
Y todo es así, porque ya sabes que la vida es así, ¿no? O sea, te levantas, te da un golpe, te levantas, te da dos y Sí. así. Entonces, no hay un descanso. Por eso les decimos, aprendes a respirar en medio del caos, porque el caos creo que no te abandona. Y creo que todo adulto puede coincidir en eso, no es que tengas una crisis, son muchas crisis al mismo tiempo. Sí. Muy bien, vámonos, sigamos con el arte. Sé que manejas el Gear Love. ¿Qué tan difícil ha sido manejarlo? Mm, no lo sé, para mí siento que ha sido natural. Fíjate que, bueno, yo como persona transgénero, que además, o sea, me identifico, ¿no? Con el género femenino y también siento atracción hacia él. Entonces, antes de yo siquiera saber que existía la palabra transgénero o demás, yo veía, o un día me enteré más bien de que una chica podía enamorarse de otra y para mí automáticamente es como que me viene el pensamiento de, ok, esto es lo más hermoso que hay en el mundo. Yo lo pensé así y sin entender bien los porqués, ¿no? Sin darme cuenta aún que es como algo a lo que yo también quería pertenecer, de lo que me hubiera gustado formar parte o vivirlo, por así decirlo. Entonces me topé, de hecho, con un anime que no, o sea, no sé si es el mejor ejemplo, pero lo recuerdo con mucho cariño porque fue como mi puerta a este mundo, que se llama Strawberry Panic. Y eso despertó en mí muchísimo. Entonces yo empecé a idealizar, también pequeño error, pero idealizaba mucho las relaciones entre mujeres, ¿no? Después aprendí que el amor es muchísimo más complejo y lo hay de mil maneras, pero fue lo que me motivó a explorar más ese mundo. Y sí, con el tiempo lo empecé a representar a través de mis niñas, de como una relación compleja, porque ciertamente la historia de ellas no empieza de una manera sencilla, no empieza con un amor a primera vista, ni con sentimientos que florecen y todo es lindo, pero sí como una forma de ver a dos personas crecer, ¿no? Desarrollarse y ayudarse mutuamente, pero también aprender a sobrellevar su propia vida para llegar a este momento en que las dos pueden amarse y tener esa relación como la que yo hasta cierto punto aún idealizo. No es perfecta, no es libre de drama o sin diferencias o demás, porque lo importante no es la perfección, sino precisamente el poder sobrellevar esas diferencias, el poder hablarlo y tener una relación saludable más allá de perfecta o sin ningún tipo de dificultad, porque eso, digo, somos seres humanos y no pasa, entonces tampoco quise hacer algo de esa forma, ¿no? Justo lo que te iba a preguntar, porque creo que eso es algo que nos pasa a las personas que consumimos muchísimo novelas de romance o el anime de romance, independientemente de qué género seamos. Ujú. Hay mucho muy idealizado y creo que cuando creces con eso inevitablemente lo haces. O sea, lo replicas o intentas o quieres intentar replicarlo Ujú. y ahora tú como autora, ¿cuáles son las responsabilidades que tomas para que no se idealice? La construcción de la relación con los dos protagonistas de esta historia en particular es precisamente de que las dos están rotas al inicio de la historia. Entonces no se trata, para empezar, de una persona salvando a la otra, ¿no? Porque puede parecer así, la verdad es que en lo que he publicado y sobre todo en ilustraciones se ve todo muy lindo, pero al comienzo de la historia empieza a revelarse estas grietas en cada una de ellas. La más evidente pues es la chica transgénero porque ella empieza ya
con un diálogo en el que dice, no, no quiero morir, pero no quiero seguir viviendo de esta manera. Sin embargo, Elizabeth, que es la chica cisgénero, quien al principio parece que viene aquí a salvarla, ¿no? Y a darle todo, también está navegando su propia depresión, tiene sus propias pérdidas, y eso hace que poco a poco vayamos viendo los mecanismos poco saludables con los que está sobrellevando esa vida y incluso ideación suicida pasiva, ¿no? Eh, Algunas acciones que parecen quizás buenas y no lo son tanto, o lo contrario, que llegan a parecer malas, pero al fin y al cabo es ella intentando sobrevivir. Y se convierte en una amistad en la que sí se apoyan, pero también, como digo, Elizabeth tiene que sanar sus heridas, tiene que permitirse ser amada porque no está en un punto en el que está lista para recibir el amor de nadie. Y Lynn también tiene que desidealizarla, porque el momento en que aparece Elizabeth como esta potencial salvadora, Adeline, la chica transgénero, pues cae muy rápido en el error de pensar que es una persona ideal y no lo es. Entonces se trata de un amor sincero donde ya no está esa luz dorada alrededor de Elizabeth, donde Elizabeth también ya no viene cargando este pesimismo, todas estas heridas, y eso creo que hace una relación más fuerte porque se conocen en sus peores momentos y también aceptan que la otra no necesariamente tiene que estar ahí para ellas, o sea, no les debe nada, vamos, que si están ahí es porque las dos lo han elegido, y es que el amor es una elección de todos los días. Me gusta mucho cómo lo manejas porque tenemos mucho este estereotipo de la chica salvadora. Uh-huh. Parece que está perfectamente sana y llega con el roto, ¿no? O la rota. Uh-huh. Y poner así como de, okay, tal vez yo parezca esto, pero estoy igual de rota, es bueno. Los humanizas de una forma consciente. Sí, creo que lo más difícil de tener en esa situación es que son dos personas ahogándose, y lo único peor que una persona ahogándose son dos, porque a veces cuando estamos sufriendo intentamos como jalar a la otra persona, ¿no? Ni siquiera por malicia, sino por instinto. Pero aquí lo más complicado de desarrollarlos como personajes es mostrar y de hecho hacer que, a pesar de que sí se llegan en algún momento a lastimar mutuamente, pues no solamente no lo hacen de mala fe, sino la capacidad también de darse cuenta de ello y de intentar cambiarlo, de hacerlo mejor, que eso sí creo que es, independientemente de la situación en la que nos encontremos como seres humanos, es algo muy importante, es tener empatía, darse cuenta de cómo nuestras acciones afectan a los demás, intentar, pues en la medida de lo posible, ¿verdad?, no causar sufrimiento a otras personas. Definitivamente no pensar que otra persona nos debe algo o que nos tenemos que desquitar o llevar ese sufrimiento allá afuera. Y eso es también un mensaje que me gustaría transmitir a través de esta historia, el de la empatía, el de la reflexión, ¿no? La introspección, conocernos para poder saber cómo estamos afectando también a nuestro entorno y no solamente victimizarnos o pensar que porque estoy rota puedo hacer esto o aquello porque es lo justo, ¿no? O porque me lo debe el mundo. No se trata de eso tampoco. Sí, eh, fíjate que aquí tuvimos un programa de responsabilidad afectiva con uno de los especialistas. Mm. Y justo hablábamos de eso, ¿no?
que cuando tú estás roto y estás en pareja, es válido contarle tu herida a la otra persona. Lo que no es válido es esperar que esa persona te sane, te la cure o la lama, o sea. Sí, yo he pasado por eso. Fíjate que fue eh, una situación en mi relación bueno, quien ahora es mi esposa, quien le mando un saludo y le agradezco todo el apoyo que me ha dado también. Pero yo cometí el error muy común de esperar que me rescatara. A veces buscamos el amor de alguien porque esperamos que nos complete, ¿no? Que llene huecos que tenemos. Y no es así. Eh, Me di cuenta en algún momento de esa frase que siempre odié, que decía, es que no puedes amar a alguien más si no te amas a ti mismo. Y me chocaba mucho, yo decía, no, yo me odio a mí misma, pero yo amo profundamente a mi pareja. Y un día me di cuenta de que no es cierto, o sea, no es que no la ame, la adoro, pero el problema es que cuando tú estás rota, no puedes amar bien porque muchas veces estás esperando a que la otra persona te salve, a que la otra persona otra vez te complete, ¿no? O haga las cosas por ti, lama tus heridas y te cure. Y no es así. También no quiere decir que la otra persona no va a hacer nada por ti, porque el apoyo en una pareja es esencial, pero si tú no también haces algo por ti, la otra persona, por mucho que quiera, no te va a poder ayudar. Entonces, sí es un trabajo de equipo, pero no es correcto como esperar todo de la otra persona, que se desviva por ti por salvarte. Es que es eso, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que puedes sanar si estás en una relación siempre y cuando entiendas que es tu chamba. Sí, Ajá. O sea, la otra persona te puede acompañar en el proceso, pero es tu chamba sanarte. exactamente. Digo, por supuesto, la otra persona tampoco es como ser irresponsable porque no es tu culpa o no, o si estás en una relación, pues haces lo posible por ayudar, ¿cierto? Pero sí, como parte de esta relación tienes que entender qué cosa viene de ti, qué cosa viene de la otra persona y hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien. Y es que, ay, esto es un proceso bien complicado. Y fíjate que aprecio mucho que estés creando una historia que habla de ese proceso. Muchas gracias. Sí, sé que es complicado y sé que esto te encara con los demonios, lo cual es sumamente incómodo y muy doloroso, pero créeme que alguien lo va a leer y entonces va a pasar eso de yo ya no me siento tan sola. Sí, hay una frase que salió en un anime que probablemente muchos ubican, que se llama Boshi the Rock, y una de las chicas, que es la bajista de una banda que están haciendo ahí, le dice a otra de ellas, a la guitarrista, que no sabe qué escribir, ¿no? Porque nos cuesta, a veces nos sentimos como que se nos va a juzgar por lo que vamos a decir, entonces intentamos medir cada palabra y eso termina haciendo que cortemos el mensaje o que no logramos transmitir. Y esta mensajera de, mira, lo que escribas no va a resonar con todo el mundo, pero con aquellos con quienes resuene, créeme que les va a pegar duro. Y como artistas, como autores, hay que tomar eso en cuenta. No buscar el complacer a todo el mundo porque eso es imposible, sino dejar ese mensaje, esa botellita en el mar, y a quien le llegue y quien lo entienda, créeme que va a ser muy importante. Pues sí, es como dices, la botella en el mar, perfecta analogía, me encanta. Muy bien. ¿Y cómo ha sido pues ahora sí que tú tocas el tema trans en la historia, ¿no? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? Porque pues a pesar de que estamos en otros tiempos y todo, sé que no todas las personas están preparadas o no todas las personas tienen la mente abierta y es una lástima, pero
sí me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu experiencia. La verdad es que yo he sido muy privilegiada en ese sentido porque, digo, la gente que se ha acercado a mí, a veces sí ignora un poco, digamos, ese aspecto porque les gusta lo visual de mis ilustraciones. Entonces sé que hay personas que pasa de largo sobre el hecho de que una de mis personajes es trans, pero la mayoría sí, bueno, no a pesar de ello, sino gracias a eso es que lo buscan y conectan con ello, porque la mayoría de mi público son de hecho mujeres trans, lesbianas o personas allegadas a ellas, ¿no? Sus parejas o sus familias, pero ven reflejada en cierta forma a esta persona trans cercana, o sea, reflejadas a sí mismas. No me he topado con alguien que pues tenga o me diga algo malo o me ataque por mi arte. Sí, en redes, pero en redes es imposible, ¿no? No taparse con alguien que te insulte por cualquier cosa y ahí no importa, pero en cuanto al público en las convenciones, por ejemplo, la verdad es que han sido muy lindos y muy amables conmigo. Y la mayoría de la gente creo que aun si no tienen mucho que ver con la comunidad trans, le dan la oportunidad de escucharlo. Pues entonces, pues sí, te ha ido bastante bien. Y eso es bueno, ¿no? Sí, es muy bueno y lo agradezco un montón. Ciertamente, dentro de la comunidad trans, sí he recibido algunas críticas muy válidas, totalmente válidas, con las que yo estoy de acuerdo con respecto a mi protagonista, porque sí es verdad que quizás la hice demasiado bonita, demasiado perfecta, digo, tiene una vida difícil, pero le va bien en su transición y demás. Y en la comunidad trans, eso es visto como mucho privilegio, porque no todas tenemos la oportunidad de transicionar a una edad temprana o de tener resultados, ¿no? Que en la comunidad trans es muy perseguido algo que se llama el cispassing, que básicamente es que te perciban como una persona cisgénero del género con el que te identificas. Y sí he tenido algunas personas diciéndome que no debería poner como esa meta en la mente de los demás. La verdad es que pues nunca ha sido mi intención tampoco. Como esto fue algo que yo hice para mantenerme a flote, mi manera de llevarlo a cabo fue proyectar en mi personaje, darle todo lo que me hubiera gustado que a mí alguien me hubiera dado, ¿no? Esa compañía, ese apoyo, el haber tenido pues una transición mejor, más segura, una edad más temprana. Obviamente le proyecté muchísimas cosas, pero yo sé que esa no es la realidad de muchas personas transgénero. Muchas nos tenemos que enfrentar a demasiadas dificultades, a esperas largas, a soledad, a rechazo. Y entonces ella, a pesar de que es la única que he mostrado hasta ahora, no es la única persona transgénero que voy a mostrar en mis historias tampoco. Tengo, por ejemplo, otra chica que se llama Magnolia, que hasta ahora no he publicado ninguna ilustración ni nada, pero es una mujer transgénero que se parece muchísimo más a mí, en el sentido de que ella transicionó más tarde en la vida, pues no tuvo un apoyo como lo fue Elizabeth para Lynn. Eh, la relación con sus padres también es complicada porque la de Lynn es muy difícil. Eh, es un poquito mejor que la de Lynn, pero también pasó por algo de rechazo, por vergüenza, por muchas cosas. Y quizás es una versión un poco más fácil de identificarse con una parte del público. Y no lo hago tampoco para complacer al público, sino ahí sí es como más para narrar mis propias experiencias. Eh,
pero esa es como la única situación que he tenido con la comunidad, ¿no? Que otra vez yo misma no soy como Lynn, yo misma no tuve las oportunidades que tuvo ella y demás, entonces yo sé perfectamente que esa es la realidad y quiero decirle a la gente, no se pongan a Lynn como una meta, es su caso particular, va a haber chicas que van a pasar por ahí, va a haber chicas que les va a ir mejor, habemos chicas que desgraciadamente pues no nos fue tan bien, pero es como todo en la vida, ¿no? Si nos pasamos comparándonos con alguien más, nunca vamos a ser felices. Entonces se trata de un rayito de esperanza que quiero dar, pero también recordarle a la gente que cada quien tenemos nuestro propio camino. Y por eso también vas a introducir a otro personaje, el que es un contraste. Exacto. De hecho, no es, o sea, van a aparecer varios personajes trans, incluso en algún momento van a aparecer hombres transgénero, para lo cual pues quiero asesorarme bien con alguien que tenga esas experiencias, pero va a aparecer Magnolia, que como dije es un, entre comillas, nótense las comillas, un poco menos afortunada que Lynn desde la perspectiva de lo que muchas personas transgénero perseguimos. Eh, y ella suele envidiarla, ¿no? De hecho, al inicio, cuando ella aparece, puede incluso que a algunas personas les caiga un poquito mal, porque no lo dice desde la malicia o eso, y no ataca a Lynn, no lo dice directamente, pero piensa algunas cosas muy desde la envidia. Sin embargo, Magnolia daría su vida o luchando porque Lynn pueda seguir viviendo su vida, es decir, no es alguien que quiera verla abajo, sino viene desde el, sabes, yo no pude tener lo que tú tienes, yo no pude transicionar a esa edad, yo no pude tener estas facilidades o esta compañía además, y me duele por mí, pero me hace muy feliz por ti y yo lo que más quiero es que tú puedas vivir que esa libertad, ¿no? De la otra vez es el quiero que tú tengas o darte aquello que me hubiera gustado que alguien a mí me hubiera dado. Es un acompañamiento que se convierte en una forma de sanarse a sí misma también. Me gusta que tomes esa perspectiva, ese lado, porque muchas veces piensan que cuando te topas con alguien que a lo mejor así cuando eres más joven y no sabes gestionar tus emociones o no sabes ponerle nombre a ellas, no entiendes que te están reviviendo un dolor y que puedes curarlo diciendo exactamente esa frase. Me duele por mí, pero estoy feliz por ti. Sí, y al final tampoco es ponerla como un mártir, sino que ella lleve su propio proceso de aprender a amarse a sí misma, aprender a estar bien y a vivir su vida, que para ella y creo que para todas las personas, independientemente de si somos cis o trans, tiene que ver las personas de quienes nos rodeamos. Carl Jung, que es uno de los psicoanalistas, psicólogos, ha desarrollado muchas teorías muy importantes en esos ámbitos. Él decía que la soledad no viene de no tener a nadie a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que son importantes para ti, ¿no? Que viene desde el cómo yo me siento, cómo yo me veo, qué es lo que yo espero de la vida, qué es lo que yo más deseo, qué es lo que me hace sentir bien, mal, triste, son muchísimas cosas. Y si no hay nadie ahí para verte existir, entonces la vida se siente mucho más difícil. Pero el momento en que empiezas a ser tú mismo, también empiezas a encontrar las personas correctas. Justo, procesos, procesos. Es como si desbloquearas un nuevo nivel. Así es. Es que no te ha pasado eso, que de repente sientes como que tú atraes a cierto tipo de personas que sabes que te dañan y empiezas a sanar y mágicamente empieza a llegar y te empieza a rodear la gente que sí te beneficia. Bueno, no Sí, beneficia así feo, sino beneficia en el sí, aspecto de no, que te claro. ayuda a crecer. Así es. O sea, gente que trae más luz a tu vida, por así decirlo. Mhm. Que cuando no te ubicas a ti mismo,
o vienes con ciertos problemas, efectivamente, no es como que, mm, no sé, bueno, hay personas que quizás lo crean, que quizás no. Yo personalmente lo digo más como una expresión que como una creencia real, ¿no? Pero como que atrae ciertas vibras. Y otra vez, cuando empiezas a ser tú mismo y a vivir como realmente quieres, por supuesto, siempre haciendo bien las cosas, sin malas intenciones y sin dañar a nadie, te empiezas a rodear de personas que lo ven y te apoyan de alguna manera, ¿no? No se trata de, como dices tú, de beneficiarse en mala onda, sino simplemente el tener una compañía o el tener alguien que te vea existir. ¿Y qué es eso? Sentirnos mirados. Fíjate que mi hijo, siendo mi hijo, que tiene 10 años, ya va para 10 años, me dice, a veces siento que no me ves, mamá. Y es un sentimiento muy duro, pero también hay que decir que está en una edad complicada, ¿no? Y en el mundo acelerado que hoy vivimos, es súper difícil subsanar eso, pero siempre procurar el hacerle sentir escuchado, creo que es más valioso que cualquier otra cosa. No, sí, aparte, pues, yo me acuerdo que a su edad yo no hubiera tenido la capacidad de decir, no siento que me veas, o sea, yo siento que a su edad yo hubiera hecho un berrinche para que me vieran. Y él, Sí, sin embargo, tuvo esa madurez de sentarse a decírmelo. Entonces fue así como de, ok, ¿por qué sientes que yo no te veo? Y ya me empezó a decir varias cosas, ya empezó a hablar conmigo. Pero eso es lo que digo, o sea, cómo han cambiado los métodos de crianza, cómo hace la diferencia maternal al mismo tiempo que llevas un asesoramiento, cómo te das cuenta de tus propios traumas e intentas que esto nos pasen a la siguiente generación. Entonces también estamos en una época donde ya no hay que heredar, o sea, yo con que no le deje deuda soy feliz. Entonces, ya no tengo nada que heredar y vivo, trabajo y estoy en el mundo del arte. No creo que algún día lo consiga, pero creo que la capacidad de resiliencia emocional, salud emocional ¿cómo se dice? Y esta responsabilidad afectiva es algo que sí le puedo heredar, algo que sí le puedo dejar y algo que va a necesitar toda su vida. sí, 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 porque además todas esas habilidades que le estás enseñando, pues le van a servir, o sea, siempre, porque tenemos muchísimas personas que efectivamente no saben controlar sus emociones, ¿no? No saben respetar límites y muchas veces tampoco ponerlos, y el mundo es un caos por eso. Entonces, el que sepa comunicarse, sepa comunicar sus necesidades que tenga la confianza también para contártelo, pues habla muy bien de ti porque, pues por lo menos yo, ¿no? O sea, no me veía tampoco diciéndole a mis papás algo así, en parte porque ni yo lo entendía, en parte porque pues también era complicado el comunicarles cosas, ¿no? Entonces sí, que haya esa apertura me parece increíble. Eso es lo que te digo, cómo cambian los tiempos, ¿no? O sea, eso ahorita yo ya lo normalicé con él, pero si me siento a pensarlo, digo, ya cambió, o sea, es un gran cambio, ¿no? Pero pues Ujú. bueno, eh, fíjate que precisamente siento que va de la mano con lo que tú haces con la historia. Le estás dando la apertura a alguien para que pueda expresarse. Sí, es mi ideal, como también compartir un poquito de esto con el mundo, esperando cambiarlo un poquito, ¿no? De escucha, eh, busca un lugar donde te sientas a gusto, rodeate de las personas correctas, aprende también a manejar tus emociones, a saber qué cosa viene de ti, qué cosa es de los demás, para que no estés repartiendo culpas de manera injusta, ¿no? Y no vivir solamente también eso, con la culpa, porque muchas veces la culpa no nos ayuda, no quiere decir como, haz tú sin preocupaciones, no, preocúpate mucho,
pero no cargues con cosas que no te están ayudando. El viaje es largo, que el equipaje sea ligero. Exactamente. Y durante todo esto, ¿cómo has sentido? Pues yo te conocí en un evento, ¿no? Y fíjate que curiosamente en ese evento había mucha gente de la comunidad. Sí. ¿Cómo te has sentido cuando te encuentras así con más personas? Porque cuando yo estaba en secundaria y yo iba a los eventos, no veía gente que representara a la comunidad. Y ahora cada vez los veo. O sea, este domingo fue a cubrir Guadalajara y estaba toda la comunidad en todas sus opciones y sabores posibles. Y yo me sentí tan feliz porque, bueno, yo personalmente yo soy bisexual, entonces yo también viví mi proceso de entender qué me está pasando, qué todo, ¿no? Entonces cuando veo todo este tipo de eventos, decir, no manches, o sea, cómo está cambiando todo, que ya tenemos un evento vara, por ejemplo. Entonces, ¿cómo has sentido todo esto? Yo la verdad es que lo veo con mucha felicidad. Esa apertura, pues mira, la verdad es que yo lo he recibido con mucha alegría. Creo que es muy importante, bueno, no creo, es que es, de hecho, súper importante que las personas veamos que el mundo es más grande y complejo de lo que pensamos y también que no estamos solos, ¿no? Porque yo viví en una etapa en la que, bueno, mi adolescencia temprana, mi infancia, no había internet, o por lo menos no era común, no teníamos cada quien una computadora, no había smartphones ni nada. Yo tengo ciertos añitos, pero por lo tanto yo en esa infancia sentía que era un bicho raro, sentía que todo estaba mal conmigo y que algún día tenía que dejar de sentir que quería o dejar de soñar con ser una mujer. Y la verdad es que no creo haber podido vivir si yo hubiera seguido en esa oscuridad. Entonces, el hecho de que hoy se permita más visibilidad no es, a diferencia de lo que creen algunas personas, por convertir a nadie o por obligar a nadie a hacer nada, no, es para que cuando haya una persona que siente que no encaja, que quizás ama diferente o siente diferente, tenga algo en que reflejarse y decir, ok, no estoy solo, no estoy sola o sole, no estoy mal, no hay nada malo conmigo, sino simplemente es una parte de mí, es una parte de un ser más completo que se desenvuelve en muchos aspectos y tampoco se limita solamente a eso, pero principalmente que no tiene que vivir escondiéndose o fingiendo, no tiene que vivir detrás de una máscara. Entonces es un cambio muy bienvenido, muy necesario y también a mí me permite sentirme parte de algo, parte de una comunidad, a quien quizás en donde puedo encontrar a alguien a quien puedo darle un pequeño consejito, un rayito de esperanza, un algo, y eso para mí es más valioso que recibir cualquier forma de apoyo monetario, además que siempre es necesario en el mundo que vivimos, por supuesto, pero lo que más me satisface es encontrar esa comunidad. No es que aparte es bonito ver que ya no... O sea, esto no es gratis, esto se ha peleado muchísimo. Mucho. No es como que un día el mundo se levantó y dijo, ay, vamos a aceptar a todos, ¿no? No, es que esto se ha peleado por mucho tiempo, décadas y generaciones. Uh-huh. Entonces, ver frutos es bonito. Sí, y Saber es que algo alcanzaste que a verlos, ajá.
Sí, y es algo que seguimos peleando y que tenemos que seguir peleando porque desgraciadamente sigue habiendo muchísima gente eh, caminando hacia atrás, ¿verdad? Queriendo, yo creo que por sentirse superiores de alguna manera, y ese creo que es el mayor pecado del ser humano, la raíz de todos los males es querer sentirse superior a los demás, querer sentir que uno es mejor. Entonces, eso motiva muchas veces a los movimientos que buscan desaparecernos, ¿no? Que buscan acabar con nuestros derechos, que quieren que dejemos de incomodarles y volvamos a vivir en las sombras o, bueno, básicamente que ni siquiera eso tengamos. Y por eso hay que seguir haciendo resistencia, hay que seguir mostrando, hay que seguir existiendo y hay que seguir diciendo, esto no está mal, esto no es ningún tipo de ni de desviación ni nada, es algo tan natural como la vida misma. Quien no lo quiera ver, perdón, pero tiene una mente muy cerrada y una vista muy corta. Pues sí, pues sí. Además de todo, no necesitas tener un familiar o para entender o apoyar a la comunidad. Basta Así es, con que, como dices, tengas los ojos bien abiertos y la mente abierta para entender que es parte del mundo que te rodea. así es, que el mundo es más grande y complejo de lo que a veces creemos. Y eso no está mal. Para nada. Pero son cosas que, como decimos, seguimos peleando, seguimos buscando y seguimos pidiendo. Porque, pues, afortunadamente, por ejemplo, en el cómic ya es más normal, pero necesitamos que haya otro tipo de espacios, otro tipo de podernos expresar con más facilidad. Mm, también tengo curiosidad cómo va a ser la comunidad, por ejemplo, cuando mi hijo sea grande. Tengo curiosidad de saber eso. Es una muy buena pregunta. Sí, entonces, esto va a seguir y yo espero que para bien. Sí, esperemos que de aquí saquemos algo muy bueno para todo el mundo. No, hubiera sido el Lollapalooza, me impresionó ver la libertad que había ahí. Me sentí bonito, la verdad. Muy bonito. No, no tuve oportunidad de ir, pero sí me hubiera encantado también para ver ahí cómo se desenvuelve en ese entorno. Es que precisamente nunca, sí lo había visto, pero por ejemplo en la marcha, lo había visto en los clubs, en varios eventos, ¿no? Ujú. Pero verlo en una convención de cómic fue como de wow. O sea, ya sé que los autores de cómic y los lectores de cómic siempre hemos sido tachados de inusuales. Eso como que no es la novedad. Pero por Ujú. ejemplo, en el Vara lo que me gustó es que se celebraban todos los tipos de cuerpos masculinos, Sí. rompiendo esa idea de que el hombre perfecto debe ser mamado, debe de ser esto, debe ser aquello. Entonces, ¿cómo se celebraban los cuerpos flacos, los cuerpos más robustos, los cuerpos velluditos? O sea, ¿cómo se celebraban ahí mismo? Fue bonito. Dije, ay, ojalá un día pueda vivir uno así de mujer. Sí, eso también es muy necesario, definitivamente. Sí, entonces, no sé, eso fue lo que me impactó y me gustó, o sea, ya mentalmente fue lo que dije, wow, sí, esto sí está Ujú. avanzando mucho. Sí, eso es hermoso de ver. Sí. Y pues, ¿qué crees? Que ya llegamos, ya estamos, ya terminamos el tiempo. Ya dije, no, Ah, 10 minutos, dije, no, ya pasaron los 10 minutos. ah, bueno, pues fue definitivamente algo muy bonito el hablar contigo, el que me hayas dado esta oportunidad. Le agradezco un montón, de verdad. Gracias por tenerme aquí contigo. No, pues muchas gracias a ti, la verdad es que disfruté mucho esta conversación. Desde que te vi ahí en el Cosmic Pool dije, yo la quiero para un programa individual.
Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y me da mucho gusto. Estamos anunciando, recuerden que estos son los últimos programas, me voy de vacaciones porque producción no quiere ser demandada por explotación. Entonces, necesito tomar vacaciones porque producción me lo indicó. Eso es bien merecida, ¿sabes? Y por salud mental. Entonces, regresamos en septiembre preproducción y en octubre proyecciones, así que pues recuerden, termina junio, se acaban las entrevistas del viaje del sonámbulo y la rotonda comiquera, nos quedaremos con puros eventos, pero la zona de entrevistas de minutos me da mucho gusto antes de que terminaran antes de que empezaran las vacaciones, mejor dicho, poder haberte tenido aquí. No, muchísimas gracias, de verdad. Y pues bueno, eso vendrá siendo todo. Te agradezco una vez más por estar aquí. Agradezco a producción, porque ya saben que producción es quien edita los programas. Y pues ahora sí que eso sería todo. Y nos vemos en la siguiente rotonda comiquera. Hasta pronto.